Hola, bueno, mi nombre es Isabela de Carlos Bach, soy de Brasil y con mucho gusto estoy acá para hablar un poco con ustedes sobre qué es la prevención cardiovascular primordial para niños y adolescentes. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador la invitación a hablar en este prestigioso curso que, en mi opinión, es el mejor curso de prevención cardiovascular en niños del mundo. Y pido disculpas por mi pobre portuñol. Bueno, no tengo ningún posible conflicto de intereses para esta charla. Bueno, cuando se habla de prevención cardiovascular en niños, hay que rendir homenaje al mayor pesquisador de la prevención cardiovascular en la infancia del mundo, el doctor Gerald Berenson, creador del estudio Bogalusa. En 1963 publicó La historia natural de la aterosclerosis, que en ese momento se pensaba que recién empezaba en la segunda década. Él mismo publicó que se parte desde la concepción, como 20 años después. Este es uno de los frutos de su trabajo, del Dr. Berison, la unión de datos de 5 cohortes sobre prevención cardiovascular en la infancia, con seguimiento durante 35 años de más de 20,000 individuos. Y este estudio demostró que los eventos cardiovasculares fatales o no fatales, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, están relacionados de forma independiente con un score Z combinado del índice de masa corporal, la presión arterial sistémica, el colesterol total, los triglicéridos y el tabaquismo, con una odds ratio de 2.71. Para mí, es uno de los argumentos más importantes para mostrar la importancia de la prevención cardiovascular desde la infancia. Otro argumento muy importante en mi visión es que la prevención en la infancia es más costo efectiva que en el adulto, pudiendo aprovechar la oportunidad pedagógica que existe en las escuelas, además del gran apoyo de la pediatría y el beneficio para toda la familia, ya que la información es utilizada por todos. Ese estudio que realizamos en el interior de São Paulo, Brasil, demostró que los padres de niños expuestos a programas de prevención cardiovascular en el ambiente escolar redujeron su puntaje de Framingham para menos de 90%. Pero, ¿por qué tenemos esta pandemia de factores de riesgo cardiovasculares desde la infancia? Una de las causas más interesantes es que no hubo suficiente tiempo para la adaptación genética. En el Paleolítico, hace 200,000 años, los niños estaban expuestos a condiciones de supervivencia muy duras, donde acumular energía era la clave. Después de la evolución agrícola, durante el Neolítico, hubo algunas mejoras, pero todavía faltaban alimentos y había muchos riesgos ambientales. Hasta 2 siglos, durante la Revolución Industrial, la vida de los niños todavía aún no era tan buena. Poca comida, mucho trabajo infantil, muchos agresores ambientales, ningún antibiótico. Incluso en aquella época, un perfil metabólico poupador que tendía a la sobrealimentación era interesante para la supervivencia. Y ahora tenemos niños sobrealimentados, sedentarios, con muchas menos infecciones y una alta prevalencia de obesidad, hipertensión, dislipidemia y diabetes. Y no me detendré en los temas de epigenética porque tendremos una excelente conferencia sobre Doherty. Pero traigo esta imagen solo para que entendamos por qué la naturaleza permite esta adaptación. Cuando un niño es sometido a un ambiente intrauterino desfavorable, hay señal de que necesita adaptarse a una vida extrauterina igualmente difícil, como si hubiera sido creado y luego viviría en un ambiente árido y con pocos recursos. Hay varias adaptaciones, como menos nefronas, menos riesgo de hipoglucemia, metabolismo más lento, un estado más proinflamatorio que
En un entorno contemporáneo como el nuestro, con abundante cantidad de alimentos y agua, determina un estado ajorador con tendencia hacia una condición compatible con el síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión, obesidad y riesgo para diabetes. Otro concepto importante es el que describe esta interesante guía de American Heart Association. Aquí se destaca la importancia de las mitocondrias como central para la adaptación metabólica, ya sea para un estado de salud o un estado de enfermedad. Aspectos epigenéticos, inflamatorios, metabólicos y del microbioma intestinal determinan una adaptación mitocondrial tan importante que puede determinar una aceleración del proceso de envejecimiento desde la infancia. Hay hasta ahora argumentos muy fuertes también para tenernos en cuenta la prevención cardiovascular en la infancia, es que si se controlan los factores de riesgo cardiovasculares en la infancia y la adolescencia, se produce fácilmente una regresión de la aterosclerosis, incluso en niños de alto riesgo, que ya muestran una progresión acelerada de la aterosclerosis. En los adultos, que presentan una placa de ateroma mucho más compleja, con fibrosis y inflamación, el proceso de regresión es más difícil con el control de los factores de riesgo, ya que hay una retroalimentación de la inflamación por parte de la propia placa. Pero, ¿qué es en realidad la prevención primordial? En resumen, la prevención primordial tiene como objetivo promover un estilo de vida saludable y controlar el desarrollo de factores de riesgo de una enfermedad. En el caso de la prevención cardiovascular, los principales objetivos son crear buenos hábitos relacionados con la alimentación, la actividad física y el tabaquismo, además de hacer la detección precoz de factores de riesgo cardiovasculares. La atención debe centrarse en la familia, donde se construyen los hábitos, además de los aspectos genéticos. Cuando pensamos en la prevención primordial, debemos pensar de manera sistémica y ecológica. Las acciones funcionan como bases en acciones poblacionales y, en el caso de los niños, muchas veces con base en la escuela. Me tomé la libertad de adaptar este modelo ecológico que originalmente fue construido solo para promover la actividad física, para toda la prevención cardiovascular. Hay aspectos intrapersonales, interpersonales, ambientales, organizacionales y de políticas públicas. Muchas de estas acciones aquí destacadas se marcan en el ámbito de la prevención primordial. Esta es mi pirámide para prevenir la aterosclerosis en la infancia. Consiste de actividad física, nutrición, salud mental y contacto con la naturaleza, protección frente a agentes externos como cigarrillos e infecciones inflamatorias como VIH, seguimiento de la salud y muy raramente el uso de medicamentos. Durante mucho tiempo yo tuve la nutrición como la base de la pirámide, pero la evidencia de que la actividad física es el factor con mayor impacto en la prevención es muy sólida ahora, además de ser el factor de riesgo más fácilmente modificable en la infancia. En relación a la nutrición, varios estudios longitudinales y metaanálisis demuestran que la nutrición en la infancia está relacionada independientemente con la composición corporal, la hipertensión, el metabolismo de la glucosa, los lipídios y la proteína C reactiva. La ingesta de fibra en la niñez tiene una fuerte relación con el índice de masa corporal en la edad adulta. Otro dato muy importante es el riesgo cardiovascular relacionado con saltarse el desayuno. Este hábito se asocia de forma independiente con el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y el perfil lipídico. Varios metaanálisis han demostrado asociaciones entre la nutrición en la infancia y la aterosclerosis subclínica en la vida adulta. Ingesta de frutas, verduras y grasas saturadas,
así como la lactancia materna. Una intervención muy importante para que pensemos en lo que realmente funciona en prevención es el estudio STRIP, un estudio finlandés. Estudiaron a 1.000 niños durante 20 años. En ese ensayo clínico, la única intervención que fue el asesoramiento sobre nutrición y actividad física anualmente desde la infancia. Después de 20 años, hubo un cambio significativo de la ingesta de grasas y fibras y, en consecuencia, una mejora significativa en el perfil lipídico y el metabolismo de la glucosa. A pesar de la dificultad de comprobar la asociación entre la lactancia materna y el riesgo cardiovascular, debido a los muchos años transcurridos entre ambos los eventos, hay mucha evidencia de que demuestra que la práctica ayuda en la prevención de la obesidad a través de crecimiento más controlado, prevención de la hipertensión, tal vez relacionada a la ingesta de sodio, prevención de las dislipidemias como una programación de resistencia a la ingesta de grasas, quizás debido a la gran cantidad de colesterol en la leche materna. Los datos sugieren que las diabetes tipo 2 también se previene debido a un menor riesgo de daño pancreático autoinmune. Crece en importancia el riesgo de la ingesta de azúcar añadido, para lo cual existe una guía específica de la Sociedad Americana de Cardiología. Determina el riesgo de obesidad, resistencia a insulina, hipertensión arterial, esteatosis hepáticas y LDL pequeñas y densa, alta prevalencia de esto. Por ello, debemos evitar el consumo de azúcar hasta los 2 años de edad, controlar la cantidad de azúcar añadido a como 6 cucharaditas al día y evitar las bebidas azucaradas, que son las que inducen a un mayor consumo de azúcar al ser las que menos saciedad provocan. Aquí te presentamos 2 documentos muy importantes para Brasil, que son la Guía Alimentaria para la Población en General y para niños menores de 2 años. Por supuesto, la sugerencia no es adoptar esta dieta, pero sí recordar que los países que respetan su dieta tradicional son los que tienen mejor salud cardiovascular. Y esto no solo es válido para la dieta mediterránea, sino para países como Japón o mismo los países nórdicos. Otra corte muy importante que demuestra que debemos respetar la anorexia fisiológica de los niños de edad preescolar. Muestra que cuanto más tarde es el rebote o meta de edad preescolar, cuando hay menor índice de masa corporal, menor es el riesgo cardiovascular relacionado con obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, síndrome metabólica, hipertensión y niveles elevados de LDL. ¿Y qué pasa con la actividad física? La primera buena noticia es que la actividad física es el comportamiento más fácilmente modificable en la infancia. Si una comunidad tiene que elegir tan solo una acción a realizar en prevención cardiovascular infantil, la mejor opción es investir en la promoción de movimiento. Acciones en escuelas determinan mejoras en la condición física, niveles de actividad física, composición corporal, con circunferencia abdominal, pliegues cutáneos y porcentaje de grasa corporal. Puede ser beneficioso desde el embarazo. Las madres activas tienen un menor riesgo de tener hijos pequeños o grandes para la edad gestacional, reducen el riesgo de obesidad en sus niños en 53%. Y lo más importante, ese efecto se puede observar en madres de cualquier índice de masa corporal. El estudio Turku, que ya mencioné en la intervención anual de asesoramiento de hábitos de salud desde los bebés, también evaluó la salud vascular de los adolescentes y demostró que, independientemente de otros factores de riesgo, estar activo determina una mejor salud y menos aterosclerosis subclínica. Esta metaanálisis corrobora el anterior y nos demuestra que la reducción de peso se asocia con un menor espesor miointimal, lo que sería de esperar. Pero aún más importante es el resultado de esta metaanálisis, que incluso en niños que no pueden mejorar su composición corporal, la actividad física determina
un menor grosor miointimal con una relación inversa entre el nivel de actividad física y el espesor miointimal. También importantísimo en la prevención primordial es la lucha contra el tabaquismo, idealmente desde el embarazo. Y recordemos que el tabaquismo es una enfermedad pediátrica, ya que alrededor de 90% de los adictos empiezan a fumar antes de los 18 años. El estudio Sapaldia demuestra que los adultos jóvenes padecen aterosclerosis subclínica con una gravedad que está directamente relacionada con el número de cigarrillos fumados por semana. El tabaquismo activo causa aterosclerosis clínica, infarto, accidente vascular y subclínica. Y el tabaquismo pasivo parece causar más la aterosclerosis subclínica. También se asocia con otros factores de riesgo, incluida la obesidad, donde no podemos olvidar que el combate de la obesidad es uno de los argumentos de nuestras adolescentes para empezar a fumar. La disfunción endotelial persiste incluso 20 años después de la exposición. Pero, ¿cómo luchar con este gigante? Bueno, ni siquiera es fácil conseguir que los padres de asmáticos dejen de fumar, lo cual sería ideal. Pero algunas pautas son muy importantes para prevenir el humo de segunda mano. No fumar en casa ni en el coche y cambiarse de ropa antes de ter contacto con el niño. En cuanto al tabaquismo activo entre los adolescentes, el asesoramiento grupal parece ser la estrategia más eficaz. Hoy en día, en todo el continente americano, el tabaquismo de cigarrillos electrónicos es una epidemia muy grave, en la que al riesgo tradicional del tabaquismo se le suman sustancias de alto riesgo como el níquel, el aluminio, entre otras. Además de poder determinar lesiones pulmonares agudas y graves, como la descripción de muchas muertes, se cree que tendremos una legión de jóvenes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El foco de esta cruel industria son los escolares. Dos son los screenings más importantes en prevención primaria: la dislipidemia y la hipertensión arterial. El screening de dislipidemia debe realizarse en grupos de riesgo a partir de los 2 años en todos los niños en torno de 10 años. Pero empiezan a aparecer estudios interesantes como ese de Alemania, que sugiere el screening de LDL en sangre capilar en niños de entre 2 y 6 años. Llama la atención que 37% de los niños con LDL alto no tienen ningún factor de riesgo ni antecedentes familiares. Este estudio iraní de ámbito nacional también sugiere una investigación interesante que necesita nuestra atención. Sugiere utilizar algunos marcadores sugestivos de síndrome metabólica, incluso en niños de 7 años. Los dos marcadores más importantes parecen ser la diferencia de colesterol, que es colesterol total menos LDL colesterol, y la relación entre los triglicéridos y el HDL. Estos son los puntos de corte sugeridos según su curva Hock, la curva Hock, determinada por este estudio. La hipertensión debe ser examinada anualmente, al menos empezando a los 2 años de edad, 3 años de edad. Para pacientes de riesgo medio, todas las consultas a partir de los 3 años, y para pacientes de alto riesgo, todas las consultas a cualquier edad. Como saben, el diagnóstico se debe realizar en 3 visitas distintas. Tengo 2 sugerencias valiosas en mi opinión. Una es incluir esta tabla que está en todos sus ambulatorios, sus hospitales, y que está en la guía que encabeza el Dr. Flynn, que es de libre acceso. Todos los valores por debajo de los descritos no requieren mayor investigación. Y el segundo es descargar en el móvil un aplicativo, una aplicación para diagnosticar la hipertensión en la infancia. Hay excelentes aplicativos gratuitos hoy en día. Otra precaución muy importante aquí es evitar, en la medida de lo posible,
a partir de la niñez, la más tenra niñez, la exposición a los tactos a los niños, porque además de todos los efectos metabólicos ya descritos, existe una asociación con el grosor miointimal desde la segunda década. Aquí empezamos las conclusiones. Esta revisión es de la revista de pediatría de la Sociedad Brasileira de Pediatría. Gratuito y disponible en portugués e inglés. Y describe todas las asociaciones con aterosclerosis clínica o subclínica. Concluimos que existe la necesidad de promover hábitos saludables de vida y protección frente a agresores externos desde el embarazo. La educación sanitaria y el control de los factores de riesgo deben darse desde el embarazo. Pero, por otro lado, hay que hacerlo con cuidado, evitando adjetivos negativos o culpabilizando a los niños, que son víctimas del medio ambiente. Debe haber un refuerzo positivo, adaptado a la madurez y la cultura, así como los aspectos sociales y psicológicos del niño y de su familia. Te presento un resumen de las acciones más importantes basadas en evidencia según edad. Durante el embarazo, evitar las cestosis y hábitos de vida poco saludables. Para los bebés, la lactancia materna, el control del aumento de peso y la lucha contra el humo de segunda mano. En preescolar es importante empezar con la medición de la presión arterial, el contacto con la naturaleza, el respeto a la anorexia fisiológica y los cuidados para evitar errores alimentarios. En la escuela, las prioridades son la actividad física, la educación para la salud, la medición del perfil lipídico y la prohibición del móvil hasta los 12 años. En la adolescencia, evitar humo, especialmente cigarrillos electrónicos, el tiempo excesivo de frente a una pantalla y controlar las comorbilidades de la obesidad, como la diabetes. Y el ciclo se cierra. Acá hay algunas sugerencias para nuestra vida diaria. Incluya siempre en nuestra encuesta clínica la nutrición, la actividad física y el tiempo frente a pantalla, la salud mental y el sueño, el tabaquismo activo y pasivo. Al examen físico, que se evalúe el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y la presión arterial. Recordar que hay que pesquisar lipídios, incluso en niños sin problemas, y que hay que investigar las comorbilidades de la obesidad. Mantenernos actualizados sobre los factores de riesgo cardiovasculares, aportar información de calidad en nuestras medias sociales y, si posible, contribuir para políticas públicas de nuestros países. Solo lo que puedo hacer es agradecerle nuevamente por la invitación y su generosidad con mi español y agradecerles por siempre a mis compañeros de investigación. Muchas gracias.